Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. El cielo, para ustedes que están tan inquietos como llegar al cielo, como para mí también, el cielo ya está en la tierra. Si preguntamos a un niño dónde está el cielo, él automáticamente nos señala para arriba. No sé si es porque la mamá ya desde pequeño al niño le dice: pues allá arriba está papá Dios. Pero los que han subido arriba están en contradicción también. Recuerdo haber escuchado que el astronauta ruso Yuri Gagarin, habiendo subido al espacio, cuando ya estaba arriba, dice que no vio a Dios. Pero cuando luego también los 3 astronautas americanos subieron, empezaron a rezar uno de los salmos, porque vieron en el esplendor de la grandeza del espacio la presencia de Dios. Pero hay muchas contradicciones. ¿Dónde está el cielo? El cielo está, yo digo que ya en la tierra, para ponerme yo también como punto de opinión. ¿Y por qué podemos decir que Dios ya está aquí en la tierra? Porque a Dios se le encuentra en todas partes. Pero ¿qué hay que hacer? El Evangelio de hoy nos da el camino. En primer lugar nos dice Jesús que invitó a 3 de sus discípulos, no los invitó a todos. Y dice el Evangelio que con ellos solos subió a lo alto. Ya en parte el encuentro con Jesús, que es nuestro cielo, el encuentro con Jesús requiere subir la montaña y a solas. ¿Qué quiere decir a solas y subir la montaña? Muchas veces nosotros no encontramos nuestro cielo, no encontramos a Jesús, porque no hacemos el esfuerzo de salir de las cosas materiales. Que eso significa subir la montaña, es decir, dejar lo material allá abajo y elevarnos un poco. En la medida en que podemos elevarnos, cada uno tiene su propio estilo, su propio modo, su tiempo, pero a todos nos toca elevarnos, salir de este mundo material. Hay veces hombres que están invitados a dejar este mundo material como aquel que perdió cuando las 2 torres gemelas fueron destruidas, todo su negocio, había luchado tanto y perdió todo su negocio. Habiéndose encontrado así, fue y se bebió una botella de vodka entera y después se pegó el tiro. Cuando ya había perdido todo para encontrarse con Dios, quien era su todo, perdió su todo por no elevarse de lo material. Primer paso, elevarse. Segundo, a Dios no se le encuentra más que a solas. No se puede ir en grupito. Si bien Papá Dios dice que donde están 2 rezando en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero ahí estoy en medio de ellos no dice que Dios viene en bola. Cuando Dios viene a quererse encontrar con nosotros y traernos el gozo, la dicha, es a solas. Ese es el primer paso. Luego el segundo, el Evangelio nos dice que estando allá arriba, todo se volvió tan esplendoroso que luego estaban con Jesús también otros 2, Moisés y Elías, para decirnos también que el camino para encontrarnos con Dios son Moisés y Elías.
Cuando el Evangelio nos dice que Moisés y Elías estaban con Jesús hablando, hablaban de todas las cosas que iba a suceder, ¿quién es Moisés y quién es Elías? Son los dos caminos para llegar a Dios. La ley dada a Moisés y Elías, que es el reflejo también de la otra ley y la profecía. Los profetas nos trajeron la palabra de Dios. Moisés encaminó al pueblo de Dios hacia el cumplimiento de la ley. Ese es el camino para encontrarnos con Dios. Pero a veces nosotros más bien preferimos nuestro camino. Inclusive le reclamamos a Dios, ¿por qué Dios no está con nosotros si estamos nosotros queriendo encontrarnos con Él? Sí, es verdad. Estamos queriendo encontrarnos todos con Él, pero cada uno a veces hace su camino. Cuando al Papa Juan Pablo II le preguntaron que por qué los jóvenes se drogaban, y el Papa respondió, pues en el fondo están buscando a Dios, pero por su camino. Y claro, cuando cada uno quiere buscar a Dios por su camino, pues encuentra al Dios que quiere encontrar, a su Dios, a su manera, a su estilo. Ya saben el dicho, que el que no cree en Dios, a cualquier burro se le arrodilla, que dicho de otra manera, cualquier burro lo convierte en Dios. Y de hecho cuando vamos dándole valor absoluto, valor de Dios a las cosas, cuando esas cosas se nos caen, por eso nos morimos, porque se nos muere nuestro Dios. Seguir la ley, seguir los profetas, camino para encontrarnos con Dios. Luego dice el Evangelio que estaban ahí Pedro, Santiago, disfrutando de todo eso, y Pedro dice, Maestro, qué bien se está aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y para Elías. ¿Y qué pasó con Santiago? ¿Y qué pasó con Juan? ¿Y qué pasó con él mismo? Se le olvidó que eran 6 y pensó solo en los 3 que le estaban trayendo la felicidad a ellos. Y es que cuando uno anda buscando a Dios, en el fondo termina por olvidarse de sí mismo. Cuando yo estoy pensando siempre en los demás, y lo hago de corazón, no porque después quiero recibir pago, lo hago con un amor sincero, encuentro y termino encontrando en él a Dios. Y mi gozo es estar dándole al otro y estar pensando solo en el otro. En el matrimonio eso funciona muy bien. Cuando el matrimonio es, yo te voy a dar a ti el 100%, que eso es lo que se prometen cuando se casan, son siempre felices porque la promesa es, yo te voy a dar a ti el 100%. Pero luego cuando van pasando los días, no, ya nada más te voy a dar el 98, nada más el 95, nada más el 80, nada más, no, ya estamos en 50-50. Ahora te toca a ti cuidar los niños, es lunes, a mí los martes, y después ya termina, no, ahora te toca a ti nada más el 100% y a mí me toca rascarme la barriga. Cuando vamos así, el egoísmo empieza a meterse, entonces la infelicidad también empieza a aparecer. Pero mientras es siempre doy el 100 y siempre pienso en el otro, es más, voy a decir algo que suena como raro. Siempre piensa en el otro precisamente porque el otro nunca piensa en ti. ¿Quieres todavía más? Siempre piensa en el otro, aunque el otro nunca vaya a terminar pensando en ti. Ese es el amor que está libre de todo egoísmo y ese es el amor de Dios que terminó conquistándonos por eso, porque siempre está pensando en el otro, aunque el otro nunca va a terminar de pensar en ti. Claro que ese es Dios. Nosotros no somos así, pero estamos llamados a tratar de ser así. Y estamos con la fuerza que Dios nos va a dar porque podemos llegar a ser así. Pero además, continúa el Evangelio diciéndonos, y Papá Dios nos dice también que otra forma, no solo dejando los egoísmos se es feliz, sino terminar también siempre con los oídos atentos a escuchar qué es lo que Dios me dice en cada instante. Este es mi Hijo amado, dice el Padre, escúchenlo si quieren ser felices. Cuando uno tiene el alma siempre atenta, ¿qué es lo que Dios me pide hoy? Esa pregunta nos va a hacer felices si siempre la estamos haciendo en nuestro corazón y siempre estamos respondiéndole. Si hoy te preguntaste, ¿qué es lo que Dios te pedía cuando sonó el despertador? Pero aquel que dice cuando el reloj sonó, no, me quedan 5 minutos todavía, voy a dormirme, ya no está haciendo lo que Dios le pide.
O aquel que, oye, ya debo cortar la novela, ¿para qué más novelas? Es demasiado tiempo perdido. Nada más con una basta. Y no, pues sigues a la otra. Y después la otra. ¿Qué estás haciendo? Pues no estás escuchando. Y si a lo mejor llega tu marido, prepárale el desayuno, prepárale el almuerzo, prepárale la cena, eso es lo que estás escuchando que Dios te dice. Bueno, no, que al cabo, pues como siempre es tan lento, de aquí a que se siente a la mesa, todavía tengo tiempo. Dios te está diciendo algo y tú estás respondiendo otra cosa. Pero además, ya finalmente, dice el Evangelio que Jesús les dijo que guardaran en secreto lo que había sucedido. Pero Jesús les insinuó que resucitaría. Y además no solo que resucitaría, sino que todos aquellos que le sigan pasará lo mismo, resucitarán. Y ellos se preguntaban, ¿qué es eso de resucitar? Igual nos lo seguimos preguntando, ¿qué es eso de resucitar? Pues resucitaremos y para un camino de felicidad si vamos haciendo lo que Dios nos pide. ¿Por qué nos da miedo morir? ¿Y a algunos no les da miedo morir? ¿No se lo han preguntado? Hay algunos que dicen, no, pues si me muero ahora, qué bueno. Y otros dicen, no, todavía no. Y cuando uno les vuelve a preguntar la semana próxima, no, todavía no. Y cuando uno el año siguiente, no, todavía no, pues nunca quieren morirse. ¿Por qué nunca quieren morirse? No van a perdonar que les dé una respuesta como extraña. ¿Por qué nunca quieren morirse? Porque están muertos. Y porque están muertos, les da miedo porque saben que no van a resucitar probablemente para la auténtica vida. Entonces, ¿quiénes son los que a veces no tienen miedo de morir? Los que están vivos y los que permanecen siempre vivos en su alma, de tal manera que no les sorprende encontrarse con Dios al morir, porque saben que resucitarán para una vida buena. Entonces, la muerte nos da miedo afrontarla porque despertar y encontrarnos para siempre donde no nos gustaría estar siempre da miedo. Pero despertarnos después de la muerte para encontrarnos donde sabemos que me voy a encontrar porque no estoy muerto, estoy vivo. Pero eso es cuando tu cielo ya lo adelantaste en la tierra y lo estabas viviendo, que es el cielo adelantado que vas a vivir después en la otra vida. Qué fácil. Entonces no tenemos que decir, ¿dónde está Dios? Pues Dios está en tu corazón. Nada más dale la respuesta todos los días. Amén.